Esto me va a doler más a mí que a ti. Te estremeciste, ¿verdad? Pero tranquilo, en esta frase hay amor. Un amor incondicional. Un amor que por ahí se atreven a decir que es muy parecido al amor de Dios. El amor de una madre. Bendita mamá le conocí hace un año. Bendita mamá es una mamá protectora, aunque no parezca. Me cuesta mucho no serlo, porque dicen que es malo ser muy protectora, pero me cuesta mucho. Es una mamá con muchos miedos. Es una mamá que tiene muchas iras a veces y a veces no sabe cómo controlarlo. Es controlar ese carácter y saberlo llevar y conocerla en la maternidad. También es una mamá con mucha alegría, porque es día a día ver cosas nuevas que hace Maximiliano, es conocerle más a él cada día, es saber cómo es su mundo, conocer más su mundo y como cada día va creciendo más, es aprender más de él. Cada momento de nuestra vida consagrada, cada trabajo, la vida de oración, todo, siempre es una vida de maternidad, ¿no? Porque, bueno, hemos elegido ser madre de las almas, ¿no? No he querido tener solo 10 hijos, sino que he querido tener al mundo entero como mis propios hijos. Entonces, como siempre, todo lo que se hace en la vida consagrada, por muy pequeño que sea, como enseñan los santos, en las pequeñas cosas yo puedo salvar un alma, ¿no? Como en el sentido de que un alma puede recibir gracias de conversión, puede, no sé, como dejar un pecado o tener una gracia actual de decir yo qué estoy haciendo, ¿no? Y generalmente esas gracias que se llaman actuales, que llegan a las almas, son producto de la oración de otras, ¿no? Entonces, como en la vida consagrada siempre es una vida de maternidad, porque siempre todo lo que haces es por la salvación de una alma. Es la fe. En mi casa ellos hasta ahora piden la bendición, hasta ahora rezamos antes de almorzar, antes de merendar, de comer alguna cosa, cuando salimos de casa. Es más, cuando había que arrullarle, yo era una catequista, era una misionera, entonces lo que más sabía era música de Dios. Entonces le arrullaba con música de iglesia. Y le cantaba, y me acuerdo que en mi época había la canción Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Entonces yo le cantaba siempre esas canciones a los dos. Y ellos sabían, y ellos después iban a la iglesia y las sabían porque ya habían aprendido en la casa. Le cantaba eso. Mi marido tenía un libro cuando había sido el pequeño que se llamaba La Biblia de los Niños. Entonces, eso le leíamos a Johnny antes de dormir y se aprendió de memoria la Biblia de los niños. Y después le dio por coger, tendría unos 2 años y medio quizás, todavía no nacía el hermano, y le dio por coger las camisetas de los militares blancas y se ponía como Alba. Y cogía papel higiénico y se ponía como la estola. Y celebraba la misa. Claro que no la celebraba, le tenía a las 2 sobrinas mías, las primas de él, eran sus feligresas y les decía, él también hablaba, claro, decía, estamos unidos para alabar a Dios, hermanos. Cogía el pan y decía, cuerpo de Quito, cuerpo de Quito. Y las niñas se reían, pues, y decía, esto es serio, hermanos. Y nosotros, nos parecía un juego, ¿no? Como él fue siempre a misa, desde que estaba en mi vientre hasta después. De niño pensaba que mamá era invencible. Estoy seguro que en una mano cogería un león, lo haría como una bolita de papel y lo lanzaría contra el cielo. Desaparecería en la vasta infinidad. También muchas veces me pregunté dónde compraba sus baterías, porque yo quería de las mismas. Nunca terminaba. Estoy seguro que esa energía era infinita, muy muy parecida al sol. Pero hubo algo que nunca puedo responder. ¿De dónde provienen sus fuerzas? ¿De dónde provienen las fuerzas de las mamás?
también es ir conociendo esa parte difícil de la maternidad, porque no todo es color de rosa, sino es demasiado difícil. Es como que tú antes tenías una vida muy distinta y ahora tienes que... Un ser humano depende de ti y está creciendo y va a seguir creciendo y va a depender por muchos años de ti. Es conocer ese lado de cómo vas a poderlo manejar, cómo vas a poder controlar su carácter o controlarte a ti mismo cuando algo no salga bien. Y ese lado también de mamá es entender a tu bebé, hacer que él te entienda a ti, de alguna manera saber llevar una vida entre él y yo, una conexión. Es difícil, naturalmente, creería que a todas las personas que buscan corresponderle a Dios, el dejar cosas, el decir, ¿será que esto sí es? ¿Será? No, pero el alma tiene que decir, bueno, pero es Dios. O sea, yo nunca me puedo arrepentir uno nunca, por lo menos, se arrepiente de haber elegido a Dios, porque es la perfección en sí misma. O sea, Dios nunca me va a traicionar, Dios nunca me va a dejar, porque como enseña la teología, si Dios me deja, yo dejo de existir, ¿no? Como yo existo porque Dios piensa en mí, ¿no? La existencia de todos los seres humanos es porque Dios nos piensa todo el tiempo. No es que Dios piensa a veces en mí, por eso a veces no, y por eso me pasan tantos males. Entonces, en realidad, fueron momentos difíciles, ¿no? El tener que decir a la familia, etcétera, pero es como que los santos explican que es una gracia especial. Cuando el alma dice, bueno, me voy a la vida religiosa, empiezan a haber muchas gracias. La imagen, ustedes conocen la imagen de Jesús de la Divina Misericordia. En esa época no había esa imagen, pero yo siempre imaginaba a él, un joven guapo, alto y de túnica. Entonces yo le decía a mi flaco, entonces le decía, tienes que ayudarme, flaco. Fue muy doloroso, mucha oración, muchas lágrimas. Ya cuando me quedé embarazada, mucha preocupación. Y las mujeres me decían, no, si él te ayudó a tener, va a ser hasta el final, él va a acompañarte, va a estar contigo. Y efectivamente, cuando le tuvimos en los brazos, no se imaginan la alegría que fue ver el milagro de la vida. El mundo está lleno de mamás y estoy seguro que no hay un solo lugar donde no esté una madre. Cuando vas a un restaurante, las encuentras ahí, sentadas en la mitad de la mesa poniendo orden y diciendo algo como «Y pobrecito de ti que te levantes sin acabar de comer». O cuando vas a un mercado, las ves escogiendo las mejores frutas, las mejores verduras, y al final escuchas algo como «Pero ve sí, deje a $1 para hacerme su caserita». Y hay un lugar donde sé que ya se esconden cosas. Yo sé que ahí esconden cosas, porque la mayoría de mamás van allá. Las iglesias. ¿Qué es lo que hacen las mamás en las iglesias? Es servir a Dios mediante la catequesis, es servir mediante los jóvenes y es querer estar ahí en iglesia, porque siento que una parte de mí le gusta estar ahí, ama sentir esa presencia de Dios, ya sea en los niños, ya sea en los jóvenes, ama ver cómo los demás sirven y ama esa parte que está ahí, o sea, esa parte de mí que sigue ahí, esa parte de Melita mamá que no ha cambiado y que le gusta estar ahí en iglesia. En la vida de la maternidad espiritual es engendrar hijos por medio de Dios, ¿no? Por medio de la oración, para que estas almas lleguen a la santidad. Es como que yo buscar que estos hijos que Dios me ha encargado, yo los lleve a su salvación, ¿no? Que es la santidad. Entonces, como en la maternidad espiritual o paternidad espiritual, es eso, ¿no? Llevar a las almas a que sean santos. Y bueno, como decía, dentro de la vida consagrada siempre es vivir esa vida, esa maternidad espiritual es eso, vivir para que Cristo sea glorificado por la mayor cantidad de almas que Él ha creado, ¿no? Porque, bueno, habrán muchos que no le conocen o no le aman, pero el alma
que engendra hijos espirituales es buscar que estas almas puedan crecer para la vida eterna, es decir, se puedan salvar. Lo que más me marcó es la fortaleza que ha tenido, el sí a Dios y la alegría con la que veo que vive su vocación, la alegría que tiene para estar con los niños, los jóvenes, la alegría que tiene para estar con los ancianos. Eso me marca cada vez que le oigo reír con la gente o cuando sus homilías y les dice alguna cosa y la gente se ríe. Eso me marca. Y lo que sí te puedo decir en confianza, que sí me da un poco de tristeza, es que cuando ya no estemos su papá y yo, va a estar solo. Eso sí me da tristeza. Como sacerdote diocesano, están solos siempre. Yo no vivo con él. Él vive en su parroquia solo. Yo vengo a la parroquia fin de semana porque yo trabajo en Ibarra con mi marido. Colaboramos como Monseñor René allá en la diócesis. Entonces, fin de semana estamos con él siempre, ayudándole, que limpiando, que arreglando, que colaborando en lo que podemos. Pero sí me da tristeza saber que cuando ya no estemos, va a estar solo. Entonces, a mis sobrinas siempre les digo, no se olvidarán de invitarle cuando sea Navidad, cuando sea Año Viejo, cuando sea el cumpleaños. Eso sí. Bueno, mamá tenía razón. Más le va a doler a ella que a mí. Porque lo que le duele a mi hijo, me duele a mí también. Porque ella me trajo al mundo entre dolores y gritos. Pero estoy muy seguro que más le duele saber que no siempre va a poder estar en este mundo para cuidarme. Y me duele más no saber cómo hacerlo, pero lo voy a hacer. Cada día lo intentaba de nuevo, día tras día tras día, hasta convertirse en mi mamá, la mejor mamá del mundo.